¿Y si Dios nunca dijo que el propósito de esta vida era ir al cielo? Hay alguna pregunta que me llevo haciendo hace demasiado tiempo y de verdad que mientras más la leo y mientras más leo los evangelios, más interesante me parece. Y si hemos entendido al revés el propósito de la vida según Jesús, porque muchos nos enseñan, digamos, lo mismo o muy parecido. Es como naces, intentas portarte bien, cumples ciertas reglas, evita pecar, mueres y vas al paraíso. Y si hiciste cosas o hiciste estas cosas de forma correcta, tu alma va a ir al cielo. Pero cuando vas directamente a las enseñanzas atribuidas a Jesús, que están en los evangelios, encuentras algo que es bastante diferente. Y es que Jesús habla de vida eterna, habla de juicio, habla de resurrección, y de eso no estoy negándolo porque está allí. Pero hay algo que me llama mucho la atención, que el centro de su predicción no era cómo escapar de la tierra para llegar al cielo, sino era el reino de Dios. Y en Marcos 1:15 se resume el comienzo de su mensaje como el reino de Dios se ha acercado. Y aquí es donde todo empieza a cambiar, porque cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, tampoco les dice, Padre, ayúdame para que algún día pueda llegar al cielo. Dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Mateo 6:10. Así que párate allí porque esa frase cambia completamente la dirección. Quizás la pregunta nunca fue solamente ¿cómo hago para llegar de la tierra al cielo? Quizás también es ¿cómo me permito que la voluntad del cielo se exprese a través de mi vida aquí en la tierra? Y eso para mí cambia completamente el concepto del propósito. Entonces, me hace preguntarme de nuevo, ¿para qué estamos aquí? Así que si intento resumir las enseñanzas de Jesús y me pongo, digamos, a estudiar, puedo encontrar que hay cuatro movimientos tremendamente claros. Primero, amar a Dios. Cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante, Jesús responde, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, en Mateo 22:37. Segundo, amar al otro. Inmediatamente añade, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Pero fíjate que esto no termina allí, porque Jesús no plantea la espiritualidad como algo únicamente emocional. También habla de acción. Tercero, hacer la voluntad de Dios. Y aquí es donde se pone un poco incómodo la cosa, porque Mateo en 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, puedes hablar muchísimo de Dios, puedes conocerte todos los versículos, puedes tener una identidad religiosa impecable. Y Jesús sigue llevando la conversación a otra pregunta. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y entonces llegamos a un cuarto movimiento, que es producir fruto. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Ahí la espiritualidad deja de ser solamente aquello que dices creer, se convierte en aquello que tu existencia produce. Y aquí viene la parte que más me confronta, porque entonces el propósito deja de ser únicamente quiero ser feliz, quiero tener dinero, quiero encontrar pareja, quiero manifestar la vida de mis sueños. No, la pregunta empieza a ser muchísimo más incómoda y es, ¿qué me fue confiado y qué estoy haciendo con esto que me confiaron? Y Jesús cuenta precisamente una historia sobre esto, que es la parábola de los talentos. A cada persona se le entrega algo diferente. Uno recibe cinco, otro recibe dos, otro recibe uno. Y ninguno es evaluado por haber recibido lo mismo que el otro, sino que son confrontados por qué hicieron con aquello que recibieron. Y esto a mí me parece demasiado extraordinario porque significa que probablemente nunca tuviste que vivir la vida de nadie más. No necesitabas sus talentos, ni su camino, ni sus cantidades en cosas materiales, sino simplemente necesitabas descubrir qué fue confiado a ti. Es decir, si yo me hago la pregunta es, ¿qué me fue confiado a mí? Y después, el valor
de poder utilizarlo. Por eso, propósito y deseo son cosas completamente diferentes. Y aquí creo que existe una confusión enorme de cierto modo con la espiritualidad moderna, porque nos hicieron creer que tener poderes, digamos, o estos poderes de creación significa yo puedo crear cualquier cosa que deseo. Pero Jesús introdujo una estructura completamente diferente. En Getsemaní dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es brutal porque Jesús no elimina la voluntad humana, la ordena. Entonces quizás nuestra capacidad creadora no consiste en convertirnos en pequeños dioses capaces de imponer cualquier deseo sobre la realidad. Quizás consiste en algo mucho más profundo, que es participar conscientemente en aquello que Dios quiere construir a través de nosotros. Y eso cambia completamente nuestra relación con la abundancia, porque la pregunta deja de ser, Dios, ¿por qué no me das más? Y empieza a convertirse, Dios, ¿para qué quieres poner más en mis manos? Porque si quieres recibir más, pero todo termina en ti, quizás todavía no has entendido el propósito. Y ahora te preguntarás, bueno, ok, entendiendo esto, ¿qué es lo que pasa con mi alma? Y o qué tiene que ver el alma en esto y qué tiene que ver con el propósito del alma. Y aquí es donde hay que hacer una distinción importante. Porque, por ejemplo, yo trabajo con el concepto del trabajo del alma, pero sería intelectualmente incorrecto decir que Jesús enseñó literalmente que el alma eligió antes de encarnar determinadas experiencias, pero podemos construir reflexiones teológicas alrededor del propósito que de cierto modo no del todo están tan claros. Lo que esto se ve desde el punto de vista científico y estudios que se han hecho con regresiones y en el estudio de la ciencia como humanos. Lo que sí encontramos con enorme claridad es que Dios tiene una voluntad que coincide con esto que vemos de forma científica a través del estudio de la mente humana. Entonces quiere decir que Dios tiene una voluntad, también quiere decir que tú recibiste determinadas capacidades y existe responsabilidad sobre aquello que recibiste, cosa que coincide perfectamente con los estudios que se hacen a nivel de la conciencia humana. Y eso quiere decir que este fruto debe trascender, o sea, no solamente debes producir fruto, sino que también debes trascenderte a través de esa producción. Y todo debe permanecer siempre subordinado al amor y a la voluntad de Dios. Y desde allí podrás construir un puente con lo que yo digo en la vida, cuando uno tiene esa rendición con Dios, uno puede construir ese puente para poder entender lo que llamamos el diseño existencial. De cierto modo, los talentos, o podemos preguntarnos, ¿qué talentos pueden aparecer allí? ¿O qué patrones necesito transformar? ¿O qué experiencias parecen insistir en desarrollar de cierto modo capacidades en mí? ¿O cómo puedo poner todo esto al servicio de algo mayor? Pero todo esto, cuando lo entiendes, es para ser utilizado en esa línea con propósito e intención, entendiendo que siempre va a ser la voluntad de Dios por encima de la tuya, ¿ok? Porque allí es donde empiezas a caminar con propósito y dirección bajo la rendición del jefe mayor. Y dirás, bueno, ok, entiendo que existe esta voluntad de Dios que va por encima de la mía. Entiendo que hay una línea, un mapa en donde yo puedo tener en cuenta qué se me ha sido otorgado, poder entenderlo, poder descifrarlo, para luego accionarlo y llevar esa vida fructífera bajo la voluntad, pero, digamos, eso lo podemos entender en este plano terrenal, pero ¿qué pasa con la vida eterna bajo todo esto? Y aquí podemos también ser un poco precisos, porque Jesús sí habla de una realidad posterior a la muerte, pero Juan 17:3 dice algo que es súper extraordinario, y es que en esta vida es lo que llamamos la vida eterna. En esta vida vamos a vivir la vida eterna. Digamos textualmente dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Es decir, la vida eterna no aparece solamente como algo que comienza después de morir.
La relación con Dios comienza ahora. El reino de Dios comienza aquí. La transformación también, así como el fruto. Entonces quizás pasamos demasiado tiempo preguntándonos dónde estaremos después de morir y demasiado poco preguntándonos qué estamos haciendo con la vida que Dios ya nos entregó. Y esta es mi conclusión. Así que si hoy me preguntaras, según las enseñanzas de Jesús, ¿para qué estoy aquí? Yo te respondería para conocer a Dios, para aprender a amar, para ordenar tu voluntad a la suya, para transformar aquello que todavía te impide vivir desde esa verdad, para descubrir qué te fue confiado y para convertirlo en fruto al servicio del mundo. No viniste simplemente a portarte bien esperando morir para comenzar la verdadera vida. Esta también es la vida. Aquí amas, aquí decides, aquí sirves, aquí desarrollas dones, aquí produces frutos, aquí haces algo con aquello que has recibido. Y quizás al final Dios no vaya a preguntarte únicamente si creíste o no en Él. Quizás la vida que construiste ya habrá respondido otra pregunta. ¿Qué hiciste con todo lo que puse en tus manos? Porque tal vez el propósito nunca fue escapar de este mundo. Tal vez fue permitir que algo del reino pudiera entrar en él a través de ti.